noches. Amén, pastor. Señor, te damos gracias por este maravilloso tiempo que tú nos regalas, Señor, el de poder aprender. Señor, en esta noche, seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento para poder entender y captar, Señor, todas las enseñanzas brindadas, Dios Todopoderoso, a través de tu Hijo Jorge, Señor. Seas tú, Señor, bendiciéndonos a cada uno de nosotros, a tus hijos, Señor, presentes en esta clase, Señor. Dios Todopoderoso, y que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, pastor. Amén. Amén, mis amados hermanos. Bien, vamos a continuar entonces. Estuvimos revisando lo que eran los movimientos neopentecostales. Esta última clase vamos a hablar sobre todo dos movimientos que son la doctrina de la prosperidad, ¿no? El evangelio de la prosperidad, y vamos a concluir después con la diosa madre en la primera parte. Buenas noches, profesor, disculpe la tardanza. No se preocupe, mi hermana Elizabeth. Bendiciones. Entonces, de esa manera vamos a evaluar, ¿no? ciertos aspectos de la doctrina de la prosperidad, sobre todo sabemos que en los últimos tiempos, dice, habrían falsos profetas, falsos mesías, falsos maestros, y qué duda cabe que hoy en día, y lo vamos a ver cuando veamos el video de la organización de la Sociedad Misionera Mundial, ¿no? Que es la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, que es una de las herejías más grandes que existen en el siglo XXI, que ha llegado, viene del siglo XX, ¿no? Pero se ha consolidado en el siglo XXI y es una de las herejías más fuertes de nuestro tiempo. Pero eso nos ayuda a hacer una reflexión, ¿no? Hacer una reflexión sobre qué está pasando con la Iglesia, a través de la historia de la Iglesia que hemos venido desarrollando. Desde el principio, nosotros hemos visto situaciones heréticas, ¿no? No solamente en el primer siglo, sino sobre todo en el segundo siglo, el tercer siglo. Sumado, imagínense, la Iglesia ha tenido que pasar por una serie de circunstancias adversas, ¿no? Lo primero fue la persecución cuando estábamos dentro del judaísmo, ¿no? En el tiempo de Jesús, ¿correcto? Una vez y además por eso también analizamos el contexto, ¿no? El contexto cultural del judaísmo de la época de Jesús. Y luego estaba el contexto del Imperio Romano, ¿no? En donde se desarrollaba los acontecimientos del Nuevo Testamento, ¿no? Sobre todo en ese primer siglo. Entonces, dentro del judaísmo, ¿alguien me podría mencionar algunas características del judaísmo del primer siglo? Pero en ese primer siglo, el judaísmo, por ejemplo, ¿cómo estaba organizado, no? ¿Se acuerdan? ¿Qué corrientes tenía el judaísmo? ¿Qué grupos había dentro del judaísmo? A ver. Los fariseos. Muy bien, los fariseos. Todo termina en eos. Saduceos. Ya. Los escribas. No. Los escribas eran ya está bien. Eran 5, habían 5 más.
Los que resaltaban, sí, me equivoqué, profesor. Eran 5 Ya, los que resaltaban, los grupos que resaltaban, saduceos, ya, fariseos. los saduceos, fariseos, muy bien. A ver, alguien que ayude, a Hay ver ahí. otro nombre. Pastor, había un grupo que eran los herodianos también, si no me equivoco. Había un grupo de herodianos, correcto. Seduceo. Los saduceos, ¿no? No era, los saduceos. Ahora, como yo ya les he explicado, estamos usando el libro de González, de Justo González en Historia de la Iglesia, y él discrimina 4 grupos principales. Lo mismo discrimina Piñero, que es otro de los autores que yo siempre cito, ¿no? A Piñero y al doctor Royman, que es el curador de los rollos del Mar Muerto. Entonces, basándonos en esas 3 fuentes principales, tenemos 4 divisiones bastante marcadas dentro del judaísmo. La primera es los fariseos, ¿correcto? Fariseos. Los fariseos, luego vienen los saduceos. Los saduceos, luego de los saduceos vienen los esenios, ¿ya? De quien también en la fuente de Flavio Josefo, ¿no? En historia del judaísmo, en Flavio Josefo, dice pues que existe este grupo, ¿no? Que son los que se destierran al desierto de Qumran. Entonces, tenemos a los esenios y a los celotas, ¿no? Los celotas, Piñero usa la pronunciación del griego oiné y le dice celotas, ¿no? Generalmente nosotros lo conocemos como celotes, ¿no? Los celotes. Los escribas, hermana Marcia, los escribas eran una profesión dentro de los levitas, los que se encargaban de hacer las transcripciones del texto sagrado, ¿no? Entonces los escribas va pasando de generación en generación dentro del judaísmo, pero el oficio de escriba era un oficio que existía desde la época de los babilonios, los sumerios, ¿no? Y siguen avanzando. Los egipcios también tenían sus escribas, ¿no? Obviamente hacían jeroglíficos egipcios, pero ese era su oficio, ¿no? Era un oficio. Los 4 principales grupos, los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes, ¿no? Que eran una rama de los fariseos que era como una especie de guerrilla, ¿no? Entonces, les habíamos explicado también que en ese sentido nosotros tenemos la actitud de Pedro, porque algunos autores han dicho que Pedro era probablemente un celota, ¿no? Porque hay esta escena donde van a capturar a Jesús, ¿no? Imagínense, 3 años de predicación del amor, de dar la otra mejilla, y nuestro amado Pedro, quien es bastante emocional, ¿no? Saca pues su daga y le corta una oreja al soldado que venía a capturarlos, ¿no? Entonces, eso y les indica para algunos, ¿no? En su interpretación, porque no hay ningún documento que certifique que así era, que Pedro haya sido un celote, ¿no? No hay ningún documento antiguo. Entonces, Pedro se asume que en esa conducta, en la conducta de sacar su daga, que era propio de los celotes de esa época, la sacaban la sica, ¿no? Que era una daga media curva, y de la cual también deriva el término moderno sicario, ¿no? O sea, por eso, porque esperaban a sus víctimas en el camino y los interceptaban y les daban muerte, ¿no? Con esa daga, con esa sica. Entonces por eso se les denomina sicario, ¿no? Ese término ha pasado ya hasta nuestros días. Claro que ahora los sicarios modernos usan, ahora hasta UCIs usan, ¿no? UCIs, metralletas, fusiles, de todo, pistolas, ¿no?
Entonces, esa es la organización principal. De estas organizaciones, la que ha sobrevivido hasta el siglo XXI, hasta nuestra fecha, son los esenios, ¿verdadero o falso? Falso, profesor. Repito ¿Perdón? Si le entendí es que la comunidad de los asesinos ha sobrevivido hasta nuestros días, ¿esa era la pregunta? Sí, la pregunta es, la comunidad en realidad es una afirmación, ¿no? La comunidad de los esenios ha sobrevivido hasta el siglo XXI, ¿verdadero o falso? Yo diría que falso, profesor. No tengo conocimiento. Más allá de las cuevas de Qumran, no tengo conocimiento de que existan comunidades todavía decentes. Pero es mi posición, Claro. no estoy seguro. Muy bien, es falso, ¿no? Es falso, técnicamente hablando, es falso. ¿Por qué? Porque los esenios se les denominaba al grupo que son los sacerdotes del templo que se trasladan al desierto, porque no quieren aceptar el gobierno de los macabeos o los descendientes de los macabeos, ¿no? Que estaban en ese momento ocupando el trono de David. Y ante la negativa de los macabeos de dejar el poder, los sacerdotes del templo de Jerusalén se retiran hacia el desierto. Buenas noches, hermana. Bendiciones. Entonces, hacia adelante, hermano David. Uy, o estaba saludando nomás, hermano David. Bien, entonces tenemos que técnicamente, ¿no? Los esenios como una comunidad separada del templo, como sacerdotes que se fueron al templo, se fueron del templo de Jerusalén al desierto y allí establecieron una comunidad. Entonces, técnicamente ya no han sobrevivido hasta nuestros días, ¿no? Pero en el siglo XXI habrán sacerdotes levitas. ¿Existirán sacerdotes y levitas al siglo XXI? En el judaísmo, los levitas, los levitas, Ya. pastor, ya no se sabe si son levitas porque ya no hay o sea, es como que ya no hay manera de demostrar que si son levitas o no, o sí, pastor. Tengo entendido que ya no hay levitas. O sea, de descendientes de los levitas, comprobado no hay, pastor. La Biblia dice que somos sacerdotes, profesor. Mi hermana Lida. Está como un cargo. La Biblia dice que todos somos pueblo santo escogido, real sacerdote. Sacerdotes, somos llamados todos. Nosotros somos pueblo de reyes y sacerdotes, ¿correcto? Pero estamos hablando de la organización del primer siglo, ¿no? De sacerdotes, levitas. Claro, de eso estamos hablando. Del pueblo judío, ¿no? Así es. Estamos enfocándonos en el pueblo judío nada más. Exacto. Lo que estamos recordando es la organización, ¿no? El contexto del judaísmo del primer siglo. Eso es lo que estamos recordando, ¿no? En la historia, porque estamos haciendo un repaso del curso. Entonces, temas que nosotros tenemos que tener claros. Entonces, dentro de ese contexto existían, repito, los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Para el siglo XXI existirán sacerdotes y levitas, habrán llegado hasta nuestra época, y nuestra hermana Elizabeth Moreno dice, ¿no? Ella analiza y dice, no, yo creo que ya no tengo alguna referencia de que hasta nuestra época hayan llegado los levitas, ¿no? Entonces, no sé, ¿alguien más quisiera opinar al respecto? ¿Habrán sacerdotes y levitas al siglo XXI? ¿Habrán llegado? Yo creo que sí, pastor, por las mismas características del pueblo judío.
Nosotros debemos recordar, hermanos, que cuando el pueblo judío fue exiliado en Babilonia, y 70 años después ellos regresan, ellos no habían en ningún momento olvidado de a cuál era su afiliación y cuál era su familia, porque el pueblo judío por naturaleza suelen conservar muy bien sus árboles genealógicos y suelen heredar sus funciones de padres a hijos siempre. Entonces, ya que la religión judía, a pesar de la diáspora que ocurre en el siglo I, se sigue manteniendo, ¿no? Cuando los judíos son nuevamente reubicados a partir de 1945 en lo que es ahora el territorio de Israel en Palestina, nuevamente o sea, cuando ellos regresan con todo eso, con toda esa herencia cultural de tantos siglos que han pasado, pero ellos continúan manteniéndola, porque como digo, es su estructura, es su manera de vivir de ellos, el conservar su línea de sangre. Por esa razón, nomás, cuando ustedes leen la Biblia, hay pasajes de la Biblia, hermanos, que seguramente algunos no los leamos, ¿no? Por ejemplo, el libro de Números nada más ya nos da una idea de cómo son los judíos. Ellos tienen su costumbre de memorizarse, pues, sus antepasados, rastrearlos hasta el último. Entonces, en el día de hoy, que haya levitas, sí es muy probable que los sacerdotes que encontremos en Israel tengan esa línea de sangre y te lo puedan demostrar, quién es, de cuál es su raíz o cuál es su casa sacerdotal de la que provienen de tantos siglos atrás. A ver, ¿alguna otra opinión? ¿Alguien más? Entonces, pues así como nuestro hermano Enrique lo está explicando, ¿no? Y eso también yo tomo de fuentes a Royman, que es un judío, ¿no? De nacionalidad israelí, porque ahora ya existe nuevamente el Estado de Israel, ¿no? Y allá en Israel, en ese momento, hay una institución que se llama el Instituto del Templo. Es decir, los judíos ya tienen todo listo para la reconstrucción del tercer templo. Entonces, y ese es el último templo. Y así como ha explicado su hermano Enrique, o nuestro hermano Enrique, ellos tienen a los sacerdotes, es decir, los descendientes de los sacerdotes y de los levitas. ¿Ya? O sea que existe un linaje de sacerdocio y de los levitas en Israel actualmente vivos y donde ellos lo han demostrado por los documentos que ellos poseen también, ¿correcto? Entonces ellos han mantenido eso y hasta el día de hoy podemos decir que han llegado hasta nuestra época un linaje de sacerdotes y un linaje de levitas, ¿no? Eso por un lado es el contexto judío del primer siglo y estamos trasladando al siglo XXI lo que está sucediendo en Israel, porque recuerden que hemos dicho también en las explicaciones de las clases que la situación en el aspecto social de la humanidad en el siglo XXI se parece mucho a la realidad del primer siglo. Es decir, de alguna manera se ha regresado a las formas tanto del judaísmo, casi igual, pero del punto de vista filosófico, sociológico, se ha regresado a ese primer siglo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en el primer siglo donde Israel está dominado por un imperio, pero más que nada militarmente está dominado por el pensamiento helenista, ¿no es cierto? Y antes de pasar al tema del helenismo, que es el otro aspecto del contexto, ¿qué otro grupo de las divisiones del judaísmo del primer siglo ha sobrevivido hasta nuestra época? A ver, ya sabemos que los sacerdotes, ¿no? Que no estaban incluidos en ese grupo, o eran los esenios que se habían ido, ¿no? Están hasta nuestra época. ¿Qué otro grupo ha sobrevivido hasta nuestra época? Bien, después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70,
cuando se destruye el templo de Jerusalén en el año 70, los judíos son expulsados, ¿no? Son expulsados nuevamente, se van a la diáspora, algunos quedan en Jerusalén, pero el templo es destruido totalmente, ¿no? El lugar donde Jesús dijo, no quedará piedra sobre este lugar, efectivamente, ese era el templo, porque lo que ha quedado en donde ahora nosotros vamos a Israel, judíos y cristianos, muchos cristianos han ido al Muro de los Lamentos, ¿correcto? Y allí hacen algunas oraciones, colocan unas peticiones, ¿no? En el templo, algunos, ¿no? Y los judíos sobre todo, ¿ya? Pero esa pared es una pared del muro exterior del templo, ¿no? Porque recordemos que Herodes hace una reconstrucción, ¿no? Una reconstrucción del templo de Jerusalén. Y entonces allí nosotros podemos ver el cumplimiento de la profecía de Jesús, ¿no? Jesús profetiza la destrucción del templo de Jerusalén. Por misericordia quedó un muro hasta el día de hoy. Ahora bien, la destrucción del templo provocó que los judíos se esparcieran nuevamente, porque ellos en realidad estaban en todas partes del mundo hasta el día de hoy. Antes del primer siglo, ellos han estado viviendo siempre en la diáspora, muchos de ellos, gran cantidad de judíos. Entonces, ¿cuál es el grupo que sobrevive hasta nuestra época de ese primer grupo que cita Flavio Josefo, Royman, Piñero y Justo González? Son los fariseos. Los fariseos hasta el día de hoy se han reagrupado después, aproximadamente entre el año 135, ¿no? Y el año 170 se reagrupan, el fariseísmo se agrupa, ya solamente quedaban fariseos, ¿no? Y los fariseos establecen un judaísmo que nace diferente del judaísmo del primer siglo. ¿Por qué nace diferente? Porque el judaísmo del primer siglo esperaba la llegada de un Mesías y tenía un marco teológico, ¿no? Tenía un marco teológico de la espera de ese Mesías. Pero el judaísmo que nace después en la diáspora, ¿no? A partir del concilio de Yamia y que ha llegado al siglo XXI, es fundamentalmente anticristiano, o sea, es decir, rechaza a Jesús como el Mesías. Entonces, allí hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, cualquier cristiano que quisiera acercarse al judaísmo del siglo XXI, al grupo ortodoxo, aunque ahora ya hay bastantes acercamientos con los judíos de parte del cristianismo, ya al menos ya se sientan a conversar, ya al menos leen el Brit Hadashah, como le llaman en hebreo. O sea, ahora en el siglo XXI ya ellos están leyendo el Nuevo Testamento y lo están refutando, ¿no? Por supuesto, no es el afán de encontrar a Jesús como el Mesías, ¿no? Sino lo hacen para poder refutar los argumentos, o sea, nuestros argumentos, donde nosotros estamos reconociendo que Jesús es el Mesías prometido. ¿Correcto? Entonces nosotros desde hace 2000 años, por medio de los documentos de los evangelios, de las cartas paulinas, ¿no? Nosotros estamos explicando en esos documentos por qué Jesús es el Mesías. Pero el judaísmo, los fariseos, que se reagrupan, ¿no? En la ciudad de Yamnia o de Yabne, en esta ciudad ellos se reagrupan y nace el judaísmo anticristiano del siglo XXI, ¿no? Entonces, no es que estén en contra de nosotros, hermanos, no se vaya a malinterpretar, ¿no? No es en contra de nosotros como personas, sino fundamentalmente a la figura de Jesús como Mesías. Y por ende, nosotros venimos a ser, pues, herejes, idólatras, ¿no? Que estamos creyendo y haciendo Dios a un hombre, ¿no? Porque ese es fundamentalmente el argumento para rechazar la mesianidad de Jesús, que nosotros, el cristianismo, ha hecho
a Jesús un Dios, ¿no? O sea, Jesús es un Dios. Y bueno, ya ese es un tema teológico, del tema de la Trinidad, ¿no es cierto? Pero ese es el judaísmo del siglo XXI. ¿Está claro ahí, hermanos? ¿Hasta ahí está claro el panorama? ¿Correcto? Entonces, estamos claros en ese aspecto en el judaísmo, ¿no? En el judaísmo tenemos, y hemos rescatado, miren, los sacerdotes y los levitas y los fariseos han llegado al siglo XXI, ¿correcto? Han llegado, sus linajes han llegado. Y nosotros no podemos refutar de que sean pues los descendientes de los sacerdotes y los levitas, ¿no? Entonces, ellos tienen muchos documentos, formas de demostrar que ese linaje ellos lo han conservado. Ellos saben cuáles son las familias, ¿no? Del linaje de David. Y es más, el Mesías que están esperando, ellos saben de qué familia va a venir, porque saben cuáles son las familias del linaje de David, ¿no? Entonces ellos saben que de tal familia, de allí uno de estas personas van a ser el Mesías prometido, ¿no? Pero aparte del judaísmo, en el primer siglo, estamos analizando el judaísmo en el primer siglo, aparte del judaísmo en el primer siglo, que tenía esas diferencias, ¿no? Y que además en el propio Israel, según Cristianismos Derrotados de Antonio Piñero dice pues que en el primer siglo inclusive había muchos judíos que habían dejado de creer como sus padres, ¿no? Y lo que habían hecho es, inclusive han encontrado restos arqueológicos, ¿no? En donde habían imágenes de Baal en el primer siglo, en Israel. Entonces, que se practicaban algunos cultos que no tenían nada que ver con el Dios de Israel. Entonces, la sociedad judía tenía muchos problemas. Miren, les repito, el momento que el Señor escogió para poder enviar a su Hijo, ¿no? Para que Jesús, que es el Logos hecho carne, ¿no? Entonces, para que llegue ese momento, había una serie de aspectos que se estaban dando dentro de Israel y fuera de Israel. ¿Se imaginan ustedes? El rey no era del linaje de David. Los sacerdotes del templo no eran el linaje que tenían que estar allí, ¿no? Encima, el pueblo, habían muchos que estaban helenizados, ¿no? ¿Qué es el helenismo, hermanos? ¿Qué es el helenismo? ¿A qué llamamos helenismo? A ver, ¿alguien tiene una idea de qué llamamos helenismo? Según Google dice, helenismo, persona dedicada al estudio de lenguas, literatura o cultura griega. Persona que siendo de religión judía hablaba el griego y seguía las costumbres griegas en la diáspora. Muy bien, mi hermana Lisbeth, muy bien, ¿no? Ahí tenemos un concepto, ¿correcto? Y por eso está perfecto, ¿no? Mi hermano Enrique ha levantado la mano. A ver, adelante, hermano. Amén. Bueno, hermanos, esto es más histórico. Helenismo, el mundo helénico, se refiere en realidad, y esto escapa a lo que es Israel y nos vamos ya al contexto mundial. Algunos siglos antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, Israel, que había sido, nosotros en la Biblia, hermanos, cuando ustedes leen en el Antiguo Testamento, ustedes van a ver que el último imperio del que se menciona es el imperio persa, ¿no? Que Ciro regresa se menciona Ciro, se menciona Jerjes, Artajerjes, o sea, se menciona a los reyes persas. Y luego de eso ya no sabemos más qué pasó. Lo que resulta es que primero los persas van a ser derrotados por los griegos que habitaban en la península del Peloponeso, del Ática, van a ser derrotados en las guerras médicas,
Luego los griegos se van a enfrentar en una guerra civil, llamada las guerras del Peloponeso, y finalmente Macedonia, que es un reino del norte, termina invadiendo Grecia y uniendo toda una sola cultura, ¿no? Y ahí encontramos la figura de Alejandro Magno. Este joven conquistador Alejandro Magno se planteó conquistar todo el imperio persa y lo logró. Conquistó todo el imperio persa, incluido Israel. Así que Israel pasó de ser dependiente del imperio persa ahora a ser dependiente del imperio macedonio, ¿no? O el imperio helénico, ¿no? Así, ese es el nombre que... ¿Por qué? Porque a los griegos se les decía también helenos, hermano. Por eso viene el nombre helénico, ¿no? Alejandro impone el idioma griego se vuelve popular, la escritura griega se vuelve popular, las costumbres griegas se vuelven populares, y todo eso va a pasar hasta, bueno, Alejandro muere, su imperio se divide, surge el imperio romano de los restos del antiguo imperio de Alejandro, pero la cultura, las costumbres y la lengua griega se mantuvieron. Entonces, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, el mundo es un mundo helenizado, porque a pesar de que está dominado por el imperio romano, la gente todavía mantiene dos costumbres principales, la lengua y la escritura griega. Al mismo tiempo también se habla de helenismo por las filosofías que habían pasado de generación en generación griegas, las filosofías de Platón, las filosofías de Aristóteles, el materialismo aristotélico, todo eso ha pasado. Entonces, cuando dice que los judíos, algunos estaban helenizados, era porque ellos ya tenían en su mente, ellos estaban ya filosofando. O sea, los judíos que en realidad no tienen necesidad de eso porque la palabra de Dios es nuestra fuente de verdad, ellos empiezan a buscar su propia verdad, al igual como los filósofos griegos. Entonces, a esto se refiere, hermanos, de ahí sale el término helénico, helenístico, ¿no? Por eso es que el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿no? Y muchas palabras son griegas, como vamos a ver. Muy bien, mi hermano Enrique. Entonces, el griego era pues el inglés de su época, ¿no? Los que hablaban griego era como si ahora uno hablara inglés, porque todo era el idioma más extendido en todo el imperio romano, que nace, como dice nuestro hermano Enrique, sobre el imperio griego. Inclusive las crónicas narran de que el triunfo de los judíos sobre los griegos de alguna manera estuvo ayudado, ¿no? Hubo una pequeña alianza ahí con los romanos que ya comenzaban a vislumbrarse, y finalmente los judíos llegan a ganar esa batalla. Pero tenemos el aspecto importante del helenismo que nosotros no debemos de perder de vista, ¿no? Porque ese helenismo lo que va a hacer posteriormente es, ante la llegada de los gentiles, que en su mayoría en el primer siglo han sido, pues, primero, segundo, tercer siglo, han sido gente que filosofaba, es decir, que personas que se convertían, pero que eran retóricos, epicúreos, ¿no? Pertenecían a alguna rama de la filosofía. Los, digamos, dirigentes, patriarcas, muchos de ellos venían de la filosofía griega, conocieron al Dios de Israel, encontraron a Jesús y lo declararon su Señor y Salvador, pero trajeron mucho de la filosofía a lo que luego, con el devenir de los siglos, se sincretizó la iglesia hasta el año 380, 392, cuando Teodosio declara la iglesia católica, apostólica y romana como la única iglesia del imperio romano, ¿no? La única. Y entonces ahí termina. Pero eso tuvo su desventaja principal en el hecho de que se perdió la justificación por la fe y la salvación por gracia, ¿no? Porque al hacer la religión oficial a todo el imperio, tú nacías católico, ¿no? O sea, ya nacías cristiano. Entonces no había necesidad de un encuentro con el Señor. El mérito, enlazamos el pasado con el futuro siempre, contextualizando. El mérito de Martín Lutero, principalmente, aunque nosotros hemos visto ya para entrar a los prerreformadores, a la Edad Media de Historia de la Iglesia 2 en la que estamos, ¿no? Pero Martín Lutero, quien no fue el primero, porque hemos visto que existieron 4 prerreformadores, correcto, y hubieron otros movimientos de reforma dentro de la iglesia, pero que se quedaron en la iglesia.
En cambio, el mérito de Lutero es que Lutero enfrenta desde el punto de vista teológico planteando tesis, hermanos. Los protestantes nacen por supuesto, de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, de la revelación, del plan divino, pero los protestantes nacemos del conocimiento de Lutero acerca de lo que es dentro de la academia una tesis. Y lo que hace Lutero es plantear con tesis, decir, lo que estamos haciendo, porque Lutero era un sacerdote católico, ¿no? Entonces, Lutero dice, lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con lo que está escrito en la Biblia. Y los dogmas de la iglesia no están respetando el texto bíblico. Entonces, Lutero lo que hace es regresarnos a ese primer siglo, al momento en donde él dice, no, la justificación es por la fe, ¿no? Y la salvación viene por gracia. Entonces, nosotros, los que ya en el siglo XX, o sus padres, en algunos casos de ustedes, cuando hemos recibido la palabra de Dios, lo que hemos recibido por fe, ¿no? Hemos sido justificados, ¿correcto? Por la fe, ¿no? Y hemos recibido esa salvación por gracia. Entonces, hemos retornado al primer siglo. El primer paso que hace, ese es el mérito de Lutero desde el punto de vista académico con el planteamiento de su tesis. ¿Correcto? No estamos dejando de lado, mis amados hermanos, no estamos dejando de lado el plan de Dios, no estamos dejando de lado que el Espíritu Santo, por supuesto, actuó en ese momento, ¿no? Que todo esto está bajo la soberanía de Dios. No, porque todo esto está bajo la soberanía de Dios, ¿correcto? Pero desde el punto de vista humano, nosotros podemos ver a un académico como Lutero, donde él plantea tesis, ¿no? Y eso no es ajeno, hermanos, a la Biblia. ¿Quién fue el investigador dentro de los evangelios? ¿Cuál de ellos es aquel que está sustentado por un investigador, ¿no? Por un académico? A ver, repito la pregunta. De los 4 evangelios, ¿cuál de ellos está escrito por un investigador, por un académico? Lucas, profesor. Lucas, ¿no? Lucas. Lucas. Porque no es Amén, mis hermanos. preparado. Lucas. Muy bien, mi hermana Lidia, mi hermana Elizabeth, mi hermana Lida, mi hermano Ronald, mi hermana Cristina, que escribe en el chat Lucas, ¿no? Lucas, mis amados hermanos, Lucas era médico. Y en el primer siglo, los médicos ya tenían tratados, hermanos. Tenían enciclopedias de medicina. 300 años antes, Hipócrates ya había escrito tratados de medicina, tratados de medicina, un lapsus. Entonces, nosotros tenemos que entender que Lucas era una persona académica, y él lo dice, ¿no? Hemos comentado eso también, creo yo, porque es un texto, es los versículos que me animaron a mí a estudiar teología, y siempre lo menciono, Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, ¿no? Porque me ha parecido también a mí investigar diligentemente, ¿no? Para que sepas bien lo que se te ha enseñado, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos nosotros la figura de esa investigación. Ahora, fíjese, Lucas hace una investigación que no es poca en el Nuevo Testamento, porque el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles constituyen parte del cuerpo, una parte del cuerpo bastante importante, ¿no? Grande en volumen. Entonces, nosotros tenemos allí esa figura. Llegamos a la Edad Media, vienen los prerreformadores que terminan siendo mártires, ¿no? Y luego viene Lutero, ¿correcto? Viene Lutero, viene Calvino, hemos visto también la etapa de la Reforma, hemos visto, mis amados hermanos, algo que no debemos de olvidar para que no se vuelva a repetir, ¿no? Hemos visto cómo con la Reforma vino una de las guerras más cruentas, o que fue considerada en su tiempo la guerra más sangrienta de la historia, ¿no?
la guerra de los 30 años, ¿no? Justamente entre estas comunidades protestantes contra las comunidades católicas, ¿no? Que comenzaron a enfrentarse y que terminó en la paz de Westfalia, ¿no? Pero que ocasionó, hermanos, es cristianos contra cristianos, ¿no? Que el Señor tenga misericordia, hermanos, porque es terrible lo que pasó, ¿no? Y eso, esa animadversión, ese odio que existe o que existía y que con el tiempo ha ido disminuyendo ciertamente entre católicos y protestantes, pues tiene una raíz sangrienta, ¿no? Una raíz de sangre en esta guerra, ¿correcto? O sea, fíjese los errores que ha cometido la iglesia, ¿no? Porque en ese tiempo, digamos, porque ahí podemos discutir si hubo sincretismo religioso, si ya estamos hablando del mismo evangelio, si podríamos discutirlo, ¿correcto? Pero definitivamente es, de una u otra manera, es la línea que sigue la historia de lo que sucedió en Jerusalén en el primer siglo, no necesariamente con el dogma ya del primer siglo, ¿no? Con los principios de interpretación del primer siglo, pero definitivamente esta es la iglesia, ¿no? Siguió la iglesia, se dividió en el año 1054, ¿correcto? Ya al tiempo de los reformadores ya existía, la mitad de la iglesia estaba en Oriente, ¿no? Con la iglesia ortodoxa. Eso es algo que usted no debe olvidar, mi hermano. Existe, la mitad de la iglesia se quedó en el lado de Oriente, las iglesias ortodoxas griegas, etíopes, ¿no? La rusa, de donde asiste Vladimir Putin, el actual presidente de Rusia, ¿no? El actual presidente ruso es un católico ortodoxo de la iglesia rusa, ¿correcto? Entonces, él es cristiano. Y con ello, también de paso le hablamos a todos aquellos hermanos que piensan en el socialismo, en el comunismo, y que ni los rusos son ateos como ha sido el comunismo en su época, ¿correcto? De paso, podemos tratar ese punto también, ¿no? Entonces, Vladimir Putin, es católico ortodoxo ruso, o sea, cree en Jesús. Allá está la otra parte de la iglesia, hermanos, allá están también los testimonios, pero la iglesia se divide. Al tiempo de la reforma ocurre en Occidente, o sea, no ha habido una reforma en Oriente, no hay un Lutero en la iglesia de Oriente. Por eso es que la iglesia ortodoxa rusa sus misas son muy similares a la iglesia católica, apostólica y romana de Occidente, ¿no? Porque no ha habido esa reforma. En cambio, en Occidente, Lutero y los demás reformadores nos han cambiado a nosotros la perspectiva de nuestra fe en Jesucristo. Porque ahora nosotros somos justificados por la fe, ¿sí? Y somos salvados por la gracia de Dios, ¿no? No hay obra que nosotros hayamos hecho para merecer, ¿no? Más bien, no merecíamos lo que hemos recibido. No lo merecíamos. Estábamos hundidos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Pero entonces, por gracia, eso es lo que dijo Lutero. ¿Y de dónde tomó eso Lutero? De la palabra, de los documentos que habían sido canonizados, porque existieron muchos documentos que circularon, ¿correcto? Muchos documentos, y por eso les he pasado el libro de Cristianismo Derrotado de Antonio Piñero, donde está un análisis de la literatura que existió antes, ¿no? de la canonización oficial, porque sí se tienen documentos antiguos en donde se habla de que existía un canon, ¿no? Y también está Marción, que hace mención de un canon, y están las disputas entre la patrística, ¿no? Los padres de la iglesia de ese tiempo, los patriarcas, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros hemos regresado al siglo XXI, y ahora ocurre algo muy similar de lo que ocurría en el primer siglo. Tenemos a Israel otra vez allí. Está Israel otra vez allá, los judíos están regresando por miles, ¿no? A Israel de todas partes del mundo,
están allí, tienen sus sacerdotes, ya tienen hasta el ingeniero. Hay una entrevista ahí en el Instituto del Templo al ingeniero donde le sacan los planos, hermanos. O sea, ya tienen los planos, el ingeniero que va a construir ya está designado. Están esperando que venga el Mesías porque el Mesías va a reconstruir el tercer templo. Con los sacerdotes los sacerdotes ya tienen sus prácticas, ¿no? Todo lo que dice en el Antiguo Testamento, la práctica sacerdotal, están ellos haciendo ya sacrificios de ensayo, ¿no? Obviamente no en el templo, porque no hay templo ahorita, ¿no? Pero ya ellos están haciendo todo, tienen el calendabro que estaba allí, dicen que tienen, ¿no? Y que está resguardado, y yo no tengo por qué dudarlo, ¿no? Si ellos dicen así sea, ¿no? Porque sería una gran bendición. Tienen el arca de la alianza, donde está justamente la escritura, ¿no? Como testigo ahí puesta, según Deuteronomio. Entonces, al siglo XXI, amados hermanos, todo el desarrollo histórico que hemos visto, ¿no? Desde la época del judaísmo, desde el punto de vista judío, desde el punto de vista helenístico, ¿no? De Roma, con ese helenismo, con ese pensamiento griego, que está impregnado en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento nosotros vemos a Pablo asistiendo al Areópago, ¿correcto? Entonces en el Areópago allí, Pablo está discutiendo ¿con quién? Con los filósofos, hermanos. No con cualquier filósofo, ¿no? Sino con los grandes filósofos de su época. Él está allí tratando de explicarles el plan de salvación y tratando de explicarles acerca de Jesús y de que Él es el Mesías, ¿correcto? Hasta que llega a la parte de resurrección de los muertos y ya le dicen, ya Pablo, gracias, ¿no? Gracias por haber venido, estuvo bonito, pero ya resurrección de los muertos, ya, para un filósofo eso es fantasía pura, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la razón ya, y ya sale del aspecto racional, ¿no? Entonces, simplemente hasta ahí termina. Pero la influencia que hemos recibido, amados hermanos, en el Nuevo Testamento de la filosofía, en el aspecto teológico, en la formación de la primera iglesia, ¿no? Sobre todo, estamos hablando de esa primera iglesia oficial del IV siglo, ya tiene visos de una intervención de la filosofía, sobre todo en los temas dogmáticos más importantes de la iglesia, como el tema de la Trinidad, la explicación del Evangelio de Juan sobre la Trinidad, ¿no? La hipóstasis, el logos que habla Juan, es parte de esos términos están dentro de la filosofía griega. Dentro de la filosofía se habla de hipóstasis, ¿no? Se habla de transustanciación, o sea, esos principios existían, ¿no? Previos a la intervención o la irrupción del cristianismo en el primer siglo. Pero ese ya es un tema teológico, ¿no? Donde hay muchas cosas que analizar. ¿Correcto, mis hermanos? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro entonces? Muy bien. Asumimos que está claro entonces, mis amados hermanos. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿No? Durante todo este tiempo, lo que ha sucedido es que a partir de la reforma, nosotros hemos asumido una serie, justamente por la libertad de poder leer el texto bíblico, es que comienza a haber una serie de divisiones, ¿no? Y comienzan pues a haber diferentes divisiones del protestantismo, ¿ya? Históricamente. Y nos vamos a concentrar en esta segunda parte, nos vamos a concentrar ya en el siglo XXI, porque ahí hay todo un desarrollo histórico de las iglesias llamadas clásicas, ¿no es cierto? Hasta llegar a las últimas clases que hemos tenido, ¿no? Del pentecostalismo, del cual nosotros somos partes, porque pertenecemos a las asambleas de Dios, y las asambleas de Dios es una
organización pentecostal, ¿no? Sobre todo. Entonces, la pregunta que se hizo en esa clase fue, ¿qué es pentecostal, no? O sea, ¿qué significa ser pentecostal? Esa era la pregunta que se hizo, les mostramos un video, ¿recuerdan? ¿Y cuál sería la respuesta allí, no? A ver, mi hermano Ronald Silva. Adelante, hermano. Pentecostal, yo lo entiendo por lo que creen en el bautismo del Espíritu Santo. Ya, muy bien. Y también creo Pentecostal. que los que hablan en lenguas. Correcto. Manifestaciones, ¿no es cierto? Del Espíritu Santo. Mi hermano José Alfredo Inga. Bueno, pastor, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿no? En la fiesta de la Pascua, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre todo ese lugar, ¿no? Y hablaron en lenguas, y uno de esos, el que nos caracteriza de ser pentecostales, ¿no? Hablar en lenguas, como dijo el hermano, ser lleno del Espíritu Santo. Y tenemos un espíritu muy alegre, ¿no? El bautizo, más que todo del Espíritu Santo, ¿no? Pero nuestro espíritu es alegre, danzamos de una manera más alegre, ¿no? Diferente a otras doctrinas, ¿verdad? Correcto, correcto. Bien, mi hermana Elizabeth Moreno. Bueno, yo puedo resumir en pocas palabras: ser pentecostal es vivir lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso es. Llenura del Espíritu Santo. Mantener esa llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos bautiza, sí, y de una manera sobrenatural. Es algo inexplicable, con palabras no se puede explicar, sinceramente. Pero si el cristiano descuida esa comunión con Dios, también es terrible. O sea, ser pentecostal para mí es mantener esa llenura, mantener esa comunión con Dios. Eso es. Correcto, muy bien, hermana. Es una aplicación del ser pentecostal, ¿no? O sea, si mantengo la llenura, ¿no? Existo, ¿no? Siendo un pentecostal, si yo mantengo esa llenura del Espíritu Santo, ¿no? Bien, está bien. Es un concepto, ¿no? Válido. Hermano Enrique. Bueno, hermanos, yo parto del punto en que los hermanos en la fe, seamos de la denominación que seamos, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es exclusivo de los pentecostales, porque los bautistas tienen el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne. Lo que nos hace pentecostales a nosotros es que la iglesia pentecostal busca más la intimidad con el Espíritu. Lo que nos diferencia a nosotros de ellos es que nosotros buscamos más la manifestación del Espíritu Santo, la cual se entiende que se manifiesta a través de señales y milagros, tal como lo que dice el libro de Hechos, de lo cual el tema, por ejemplo, del hablar en lenguas, con el paso de los años se fue creando ya como una especie de doctrina de que necesariamente tiene que ser así, cuando en realidad, bueno, en la Biblia exactamente el pasaje que se usa, pastor, eso yo siempre he estado muy en desacuerdo con mis hermanos, incluso con los pastores, porque se usa mucho el pasaje de Hechos 2 para decir que todos los cristianos pentecostales debemos hablar en lenguas. Pero si somos específicos, ese pasaje no concuerda, porque ese pasaje habla de otros idiomas, ¿no? Cuando dice que empezaron a hablar en otras lenguas de otras naciones, para que los entiendan. Pero más allá de eso, los pentecostales buscamos más el Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo que quizás en otras denominaciones no lo hacen así, porque ellos entienden que las señales o los prodigios que el Espíritu Santo hacía fueron hechos para la consolidación de la iglesia del primer siglo, más no para la iglesia actual. Esa es la gran diferencia, hermanos, ¿no? Así como ellos tienen otras diferencias con nosotros, ¿no? Que es también algo importante que resaltar, porque ellos son más, ellos buscan más lo que es la raíz doctrinal de la palabra, escudriñan más la palabra, que es lo que a los pentecostales les falta. Entonces, a veces hay algunos hermanos que he escuchado lamentablemente decir que
nosotros tenemos el Espíritu Santo y somos exclusivos no somos exclusivos, hermanos. Nosotros somos una muy bonita denominación, llevamos ser pentecostal, somos alegres, tenemos el Espíritu Santo y lo buscamos más, pero hermanos, también hay que ver a nuestros otros hermanos y hay que ver qué cosas de ellos también podemos tomar que nos hagan fortalecernos como iglesia en vez de dividirnos más o de separarnos más, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir, pastor. Muy bien, mi hermano Enrique, es importante, ¿no? Somos pentecostales y como estamos viendo en toda la historia de la iglesia, o sea, siempre va a haber divisiones en cuanto a qué es lo correcto. Sucedió desde el principio cuando estábamos en el judaísmo, hay saduceos que no creían en los profetas, no creían en la resurrección de los muertos. Igual pasó hacia la iglesia y después vino la discusión de si Jesús era Dios, si Jesús no era Dios, ¿no? Si Jesús vino en carne o no vino en carne. Entonces, siempre ha sido así. Llegamos a la Reforma y seguimos, ¿no? Entonces, llegamos porque el pentecostalismo, ¿en qué año nace, mis amados hermanos? O se manifiesta, digamos, a la iglesia. ¿En qué año? Oficialmente. 1905 en la calle de Susa. Muy bien, hermana Lidia León. Muy bien. En la calle Azusa. En 1900, iniciando el siglo XX, recién el Señor, en su misericordia, ocurre este milagro de la calle Azusa, ¿no? Y entonces, a partir de allí, miren, 1900. O sea, nosotros somos nuevos acá en el barrio, ¿no? Somos nuevecitos. 1900. Antes hay algunos documentos que prueban dentro de la Iglesia Católica los carismas, pero era son cosas muy que no sucedía con frecuencia, pues, ¿no? Era algo muy ocasional que se habla acerca de este tipo, ¿no? De circunstancias. Pero a partir del año 1900 es un derramamiento masivo, ¿no? Entonces comienza a haber un derramamiento del Espíritu Santo masivo. Perdón, mi hermana Lidia creo que había pedido la palabra también, pero bajó la mano, creo. Hermana Lidia. Buenas noches con todos. Sí, solamente para poder, lo que usted mencionaba, pues, ¿no? Yo lo puedo definir así como que nosotros como el pentecostalismo van a ser como una rama, se puede decir, del protestantismo, ¿no? A partir de ahí de poder consolidarse, ¿no? A partir de nuestro, por eso que también nosotros se puede decir, los pentecostales también celebramos lo que es la reforma protestante, ¿no? También cuando se cumplió los años, también hemos celebrado, porque gracias a ella es que salimos tal vez no solamente de una religiosidad de la Iglesia Católica que estaba insumersa políticamente, incluso espiritualmente estaba corrompida, ¿no? Y a partir de ahí es donde yo creo que en el propósito de Dios estaba que se levante hombres como Martín Lutero u otros para que puedan hacerse esta rama protestante, y de a partir de ahí sale el pentecostalismo. Y la característica más importante que lo puedo definir es como una rama o una iglesia que va a manifestar y va a estar su fe basada en los dones del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo. Eso va a partir de que el cristiano no solamente va a manifestar, esa manifestación es gracias a que busca, como decía nuestro hermano Enrique, va a tener esa cercanía, esa necesidad de buscar el Espíritu Santo, pero tengamos en cuenta también de que algo que recalcaba muy importante mi hermano es de que creo que el Señor siempre va a querer que nosotros como iglesia pentecostal mantengamos esa firme y sana doctrina y no nos vayamos a poder, como ya nacen en otras iglesias, se puede decir neocarismáticas, en la cual ya van a interpretar ciertas partes de la Biblia fuera de contexto y creando doctrinas sobre ciertas suposiciones o malas interpretaciones, y eso ha hecho de que muchas veces la iglesia de Cristo o se puede decir los cristianos dentro de una iglesia
tal vez al no leer bien la palabra, al no buscar o tener esa intimidad con el Espíritu Santo, no podamos discernir correctamente y muchas veces se crean las divisiones. Porque si una persona está en un pentecostal, realmente se hace llamar pentecostal, está viviendo en ese pentecostalismo, va a ir de frente en esa línea, se va a conducir en la línea y del Espíritu Santo, que viene es la unidad, sobre todo en la iglesia, y no va a haber las divisiones, ¿no? Entonces, a partir de ciertas, yo creo de que no ha habido, se puede decir, un cristiano ya se desvía de la palabra, ¿no? O su error es desde que se desvía de la palabra y ya va a empezar a crear otras denominaciones, y que no digo que no manifiestan, sino lo que yo digo es de que se puede decir, transgiversado el mensaje. Incluso el propósito, yo creo, del pentecostal es que una persona sea llena del Espíritu Santo y también manifieste los frutos, se trabaje y todo para el propósito de Dios, que es la evangelización del mundo. Pero sin embargo, en las otras denominaciones que no son neocarismáticas muchas veces, o que son neocarismáticas, perdón, u otras que salen nuevas, más bien crean doctrinas en las cuales están incluso en contra de la divinidad de Jesús, o prácticas que no son correctas. En eso es lo que muchas veces las iglesias se han separado, pues, ¿no? Y ha sido un factor, la mala interpretación, creo yo, de la palabra, para que eso pueda darse y pueda haber las ciertas denominaciones que hoy en día podemos ver en diferentes lugares. Así es. Y mira, hermana, lo que vio Constantino en su época fue justamente algo muy similar de lo que pasa ahora. Porque ahora, en el siglo XXI, han aparecido tantas corrientes que Constantino, que su mamá la mamá de Constantino es la primera santa del santoral católico, Santa Elena, ¿no? Constantino recibe la información. Algunos historiadores dicen que él no se cristianizó realmente, ¿no? Y que simplemente era un estratega, bueno, pero eso no lo sabemos, hermano, porque eso solamente lo sabe Dios, ¿no? Si en realidad en el corazón de Constantino él se convirtió o no. Lo cierto es que él permitió la práctica del cristianismo en su tiempo, ¿no? Porque él, aparte, permitió la práctica, pero no cerró las otras iglesias, los otros templos de Zeus, ¿no? Afrodita y todos los demás templos seguían trabajando, sino que simplemente dejó de perseguir el cristianismo y más bien le retribuyó al cristianismo sus propiedades y comenzó a abrir una organización eclesiástica en ese tiempo, hasta el año 392, cuando Teodosio institucionaliza. Pero ¿qué es lo que ha pasado siempre, hermanos? Llegamos ya al siglo XX, aparece el pentecostalismo, ¿no? Es decir, si nosotros somos nuevos en el barrio, los neocarismáticos pues acaban de llegar, ¿no? Y sin embargo han hecho de todo, ¿no? Y se han dividido en N partes, ¿no? Entonces han comenzado a aparecer estas doctrinas, y hoy día vamos a ver también esas doctrinas. Nosotros no nos hemos escapado de eso, hermanos, porque ellos son pentecostales, los del movimiento apostólico, los de la prosperidad, ¿no? De la doctrina de la prosperidad, ¿no? La venta el tema de Dios es amor, por ejemplo, en Brasil, que es un asalto a mano armada, ¿no? Es un asalto literal a mano armada, en donde te piden pues que des tu aporte y que el Señor va a multiplicar, y te piden desde $1000, van bajando a 500, de ahí a 300, a 50, a 20, a 5, y después te dicen, ya hermano, lo que usted quiera. Es un asalto, ¿no? Es una lástima que se trafique de esa manera con el evangelio, ¿no? Pero hermanos, son pentecostales. O sea, ellos son pentecostales. Han salido entre nosotros, estaban, y se han perdido, pero estaban entre nosotros. Entonces, y dentro de nuestra propia asamblea, ¿no? El tiempo en donde si tú no hablabas lenguas, no eres, pues, no hay el Espíritu Santo. Y entonces nosotros, si no me equivoco, encontramos el texto bíblico, ¿recuerdan? ¿Dónde está el texto clave ahí para poder, digamos, tener claro el tema en este caso,
lo que pasó con el comienzo de la iglesia pentecostal, en donde solo si hablabas lenguas, y yo recuerdo, les comenté, de que yo llegué a la iglesia, y llego a la iglesia hace 12 años aproximadamente, y la iglesia, pues yo veía como algunos pastores imponían manos y estaban de alguna manera presionando a los hermanos para que reciban el don de lenguas, ¿no? Sobre todo como evidencia, ¿no? Y muchos hermanitos no hablaban lenguas, ¿no? Entonces yo noté cierta frustración en ese momento de muchos hermanos y algunos otros que comenzaban a hablar lenguas, y como en algún momento de la clase, cuando hemos tratado ese tema, nos preguntaron de que hay algunos hermanos que repiten ciertas palabras, ¿no? Y que siempre repiten esas palabras y únicamente esas palabras, y que si eso era hablar en lenguas. Entonces, repito, mi máxima es que yo no soy Dios, ¿no? Nosotros no podemos jugar a ser dioses. Y si Dios le dio a ese hermano esas 5 palabras para que repitiera, o sea, de repente era lo único que él necesita, no lo sé. No puedo juzgar o dudar de que este hermano esté fingiendo. Dios nos libre de eso. Eso lo dejamos al Señor, ¿entienden? Pero el hablar en lenguas es pues una manifestación. Y el texto clave para terminar con ese tema de las lenguas está en Primera de Corintios, ¿no? Pablo le escribe a los corintios. Los corintios fueron la iglesia pentecostal de ese primer siglo. Eran pentecostales los corintios, hermano. Y usted lee Corintios, y Primera de Corintios 14, dice nuestra hermana Lidia Palomares, ¿no? A ver, vamos a ver Primera de Corintios 14, me parece que era 12 o 14, a ver, vamos a ver. A ver, Primera de Corintios 14. Vamos a la palabra entonces, a ver. Ajá, el hablar en lenguas, correcto, correcto. Primera de Corintios 14. A ver, vamos a compartir, ¿ya? Porque esto es parte de una parte de nuestra doctrina, hermanos, que nosotros ahora ya, quizás algún pastor todavía quede, pero la mayoría de los pastores con quienes hemos conversado tienen claro el tema ya, ¿no? O sea, a ver, vamos a poner aquí, vamos a compartir, ¿no? Aquí está específicamente, cuando usted trate de analizar este tema, ¿no? Sobre todo el tema y la discusión de que el hablar en lenguas, usted va a Primera de Corintios 14, donde está específicamente el hablar en lenguas, pero después vamos a ver Primera de Corintios 12 también, porque también aclara el tema, ¿ya? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, etcétera, ¿no es cierto? El que profetiza habla a los hombres. Aquí Pablo compara el hablar en lenguas con la profecía, ¿no? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, dice, ¿no? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, dice, porque mayor es, y Pablo dice acá algo espectacular, ¿no? Porque dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, y comienza ya a hacer una retórica ahí del tema, ¿no? Y si la trompeta tiene un sonido incierto, etcétera, ya ahí viene pero lo que está diciendo Pablo, en el versículo 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo me dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que habla en lenguas, más que todos vosotros, dicen, ¿no?
pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas, ¿no? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, ¿no? En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a ese pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor, porque lo que está tratando Pablo de explicar que esto es una manifestación, ¿no? Del cumplimiento de la ley, ¿no? El hablar en otras lenguas. Entonces, aquí Pablo, y ahora, otra circunstancia que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué Pablo se ve precisado a utilizar 2 capítulos para hablar de este tema, de los dones espirituales? A la iglesia de Corinto, a la iglesia pentecostal, ¿correcto? El milagro de la calle Azusa para nosotros, Hechos capítulo 2, como dijo nuestro hermano Inga, ¿no? Dijo Hechos capítulo 2, ¿no? Desde Pentecostés, ¿correcto? Él cita esos 2 momentos, ¿no? Hechos capítulo 2, y para nosotros, o sea, para este movimiento ya moderno de pentecostal, es en el año 1905, para ser exactos, como dijo nuestra hermana también, ¿correcto? Entonces aquí está claro, ¿por qué Pablo tiene que escribir a los corintios y utilizar 2 capítulos, ¿no? Para poder tratar este tema? ¿Cuál cree que usted que ha sido la razón? Mientras que voy buscando Primera de Corintios 2, hermanos. Ahí yo quiero que ustedes se lleve esta gracia de nuestro Señor en su palabra, ¿no? Para aclarar este tema, que es un tema que fue contemporáneo, ¿no? Del siglo XX, esta discusión y que llevó a una práctica dentro del pentecostalismo, ¿no? Pastor, yo creo de que puede ser porque había tal vez, había, se puede decir, hablaban en lenguas, ¿no? Pero había un desorden también, porque creo que también en Corintios habla de que había un desorden y que también al todos hablar en lenguas y no había tal vez quién puede interpretarlas o cómo poder manejarlas, porque era un misterio que también ellos estaban desarrollando, el hablar en lenguas, esta iglesia de Corintios, y entre ellos ya empezaban incluso a poder las discordias, las divisiones, porque acá incluso dice, ¿no? En el verso 14 que hemos estado leyendo, dice, ¿no? Porque no piensen con malicia, incluso dice, ¿no? En el verso más abajo, y si no sean como niños, ¿no? Al pensar. Entonces, y sobre todo también en el capítulo 12, que habla sobre los dones, también les recuerda, ¿no? Que los dones es para edificar a la iglesia, y habla también sobre el amor en el capítulo 13, ¿no? Como dando a entender de que había, el hablar en lenguas, muchas veces algunos podían decir, unos que creaban desorden y otros puede ser de que también entre ellos podían sentirse como siendo más superior a otros que tal vez no hablaban en lenguas. Entonces eso creaba ciertas discordias entre la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia de Corintios. Mire, qué importante, hermana, para luego nuestra hermana Elizabeth Moreno también que quiere intervenir, pero qué importante es entender eso. Las cartas paulinas se escriben porque hay una necesidad de esa iglesia, o sea, algo está pasando. Cuando usted lea la carta a los Corintios, a los Gálatas, lo que las cartas están llevando es un mensaje, porque se le ocurre a Pablo. No, sino porque hay algo que está mal. De repente alguien le ha escrito, como en alguna de las cartas dice, ¿no? He recibido, ¿no? Su carta, etcétera, ¿no? Pero es Pablo aconsejando a la iglesia. Y Pablo está estableciendo normas en la iglesia. Una iglesia que era absolutamente pentecostal. Hermana Elizabeth Moreno. Bueno, pastor, para añadir a lo que nuestra hermana Lidia, es cierto pues que Pablo, así como le escribe a Gálatas y a muchas iglesias, ¿no? Según sus necesidades, escribe a la iglesia de Corinto. Porque por causa del hablar en lenguas,
por causa de estos dones, habían divisiones en la iglesia. Y Pablo sabía que estas divisiones iban a matar a la iglesia. Entonces, él en su carta da una cátedra, una enseñanza muy importante para que la iglesia entienda y comprenda que ese don tan maravilloso de parte de Dios no es para división, sino para unir a la iglesia más, unir más a la iglesia y trabajar en la obra del Señor. Porque por causa de las divisiones ya no nos unimos a trabajar, ¿no es cierto? Eso estaba pasando, profesor. Gracias. Así es, muy bien, hermanos. Ese es en realidad el tema, ¿no? El tema es que muchas veces nosotros comenzamos a establecer jerarquías en donde no hay jerarquías en la Biblia, ¿no? Por eso Pablo, y lo voy a compartir, ¿no? Para terminar este asunto de las lenguas, ¿no? Y Pablo acá, en el capítulo 12, también van a encontrar un capítulo dedicado a los dones espirituales, ¿no? Y hay un versículo en particular que es bastante revelador, ¿no? Porque este versículo va directo, ¿no? Va directo. A ver, vamos a ver por acá. A ver, si dijere... Bien. Quiere que lo leamos todo, hermano. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Ya? Y comienza a explicar las operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero en cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y comienza a nombrar los dones como... para tener claro que no solamente hay algunos específicos, sino que hay varios, ¿no? A otro por fe, por el mismo espíritu, y a otros dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro hacer profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Este versículo me parece que es uno de los versículos claves, ¿no? Porque acá está claramente definido que hay diferentes dones repartidos a diferentes personas o hermanos dentro de la iglesia. A uno es milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Quiere decir que, pero en el capítulo 14 dice: y si usted habla lenguas, pídale a Dios el poder interpretarlas, ¿no es cierto? ¿No? Acá nos está dando otro alcance porque está dentro de otro marco el texto, ¿no? Entonces, yo creo lo que dice en el versículo 14, en el capítulo 14, porque de todas las veces que he orado en lenguas, solo en 2 oportunidades he podido entender lo que estaba diciendo por un corto periodo de tiempo, ¿no? Y de allí, cuando hablamos lenguas, hermano, no sé absolutamente, por supuesto, uno siente una paz y hay una conexión y perfecto, pero eso es algo que es mi espíritu, pero yo conscientemente no sé lo que estoy diciendo, ¿correcto? Entonces, eso es lo que explica Pablo, ¿no? En el capítulo 14. Ahora, acá hay una comparación con el cuerpo, ¿no es cierto? Sigue hablando sobre el cuerpo y la importancia de cada uno de los miembros, ¿no? Y acá en el versículo 29, y este es el versículo que estaba buscando también, es donde está la otra prueba contundente de que no todos van a hablar lenguas. Y lo dice directamente el texto. Dice el versículo 30, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces, no todos, pues, ¿no? Si hacemos el trayecto inverso, entonces no todos van a tener dones de sanidad, no todos van a hablar lenguas, y no todos van a interpretarlas, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, mis amados hermanos, ahí les dejo esos dos capítulos de Corintios para que nosotros podamos, de repente, algún hermano todavía sigue con ese tema. Ahora, ¿significa eso que alguien procure tanto en su corazón? Yo conozco casos de hermanos que hemos estado conversando y han llorado, ¿no? Han llorado porque dicen, yo le he pedido al Señor las lenguas y no me las da, ¿no? Entonces el Espíritu no está conmigo. Y yo le he dicho, pero mi hermano, y le he tenido que mostrar 1 Corintios 12 y 14 y decirle, hermano, pero es que usted de repente es profeta. Y si usted es profeta, en vez de hablar lenguas, usted de repente va a traer profecía, más bien pídale al Señor que le revele cuál es su don, porque no lo sabemos. Pero ¿y si usted impone manos y se sana a la gente? O hace un milagro, ¿no? El Señor lo usa para hacer un milagro, eso es lo correcto, ¿no? ¿No? Si el Señor lo usara para usar un milagro, hermano, o sea, ¿por qué quiere hablar lengua? Y si el Señor no le da, usted no tiene por qué sentirse triste por eso. O sea, hasta eso hemos llegado. Yo espero que eso quede claro y que nosotros hablemos con nuestros hermanos cuando tengamos estos casos en nuestras iglesias para evitar que un hermano esté sufriendo innecesariamente, ¿no? Todos, como dijo nuestro hermano Enrique, todos en la iglesia tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Más bien cuando usted vaya a la iglesia y mire a todos los hermanos, usted tiene que pensar, aquí hay sanidades, aquí hay milagros, aquí hay discernimiento, aquí hay profecía, aquí hablan en lenguas, aquí, porque todos tienen un don, hermano, todos, ninguno se ha quedado sin un don. El asunto es que el Señor nos revele ese don. Hermana Elizabeth, creo que quiere opinar. Pastor, antes que me olvide, siempre quise hacerle esta pregunta cuando empezamos a hablar del tema. Dígame. ¿Habría la posibilidad de que algunos cristianos puedan tener más de 1, 2, 3, 4 dones? ¿Puede ser? Mire, en la práctica hay personas que el Espíritu Santo da una llenura y en un momento determinado alguien puede hacer algo que de repente no es un don que practique con frecuencia, ¿no? Alguien puede hablar de parte de Dios, es un don de profecía, no es que sea profeta, pero Dios lo puede usar, pero aparte habla lenguas, ¿no? Y yo sé que a ustedes les ha pasado, mis amados hermanos, ¿no? Ha habido oportunidades donde he terminado delante de una persona que yo no conozco, ¿no? Una vez estuve frente a un delincuente, ¿no? Y yo sentí como una fuerza, ¿no? Me sentí fuerte para decirle cosas que yo cuando las estaba diciendo decía, me van a matar, ¿no? Porque este hombre es un delincuente, pero yo le estaba diciendo cosas y este hombre se echó a llorar allí, ¿no? En el carro, estábamos en un colectivo, en la vía expresa, y en el momento en que estaba hablando con este hombre, era como si él y yo estuviéramos en un ambiente cerrado, a pesar que el colectivo estaba lleno, ¿no? Y este hombre, en verdad que cuando yo le decía estas cosas, yo pensaba, porque usted es de esos delincuentes que usted lo ve y usted se asalta solo, ¿no? Ya no tiene que hablar, porque ya usted sabe que él es un delincuente, ¿no? Entonces, es una persona con ese perfil, ¿no? Y sin embargo, mire, pero yo no soy profeta, hermano. El Señor me usó en ese momento, ¿entiende? El Señor me usó en ese momento. Entonces, nosotros podemos tener esos dones y en determinados momentos el Señor puede usarnos para imponer manos y sanar a una persona. ¿Entiende? Usted sabe que es así, que el Espíritu de Dios está en usted, ¿no es cierto? Y usted tiene que imponer manos. No, pero que tiene que ser el pastor, hermano, pero eso no es lo que dice la palabra. Por supuesto, el pastor ora y el Señor lo ha llevado a ese lugar, ¿no? El Apocalipsis dice el ángel de la iglesia tal, el ángel de la iglesia de Esmirna, el ángel de Filadelfia, ¿no? Pero en usted, ¿no? La manifestación del Espíritu Santo es que impondrán manos y los enfermos sanarán. Eso, y usted puede imponer manos y el Señor lo puede usar para curar, ¿correcto? Entonces uno puede tener
dones espirituales y el Señor lo va a dar y lo va a repartir porque Él es soberano, ¿no? Entonces sí es posible. Ahora, literalmente en el capítulo 12, Pablo lo que hace es explicar cuál es la regla general. A unos le da discernimiento, a otros le da milagros, a otro le da lengua, a otro le da interpretación de las lenguas, ¿no? Entonces es como que está repartido para entender que de manera general en la iglesia se han repartido todos estos dones para la edificación de la iglesia. No para que yo sienta que soy Superman, ¿no? Y que yo soy, porque no se comporten como niños, dice Pablo. Y ni tampoco puedo pensar, porque a veces he escuchado muchas veces hermanos que me dicen, no, pero que ese hermano yo no creo que habla lengua. Y hermano, nosotros no somos Dios, ¿por qué voy a pensar de que el hermano no habla lengua? Pero él repite lo mismo y de repente Dios le dio eso. Si él se ha aprendido eso y lo hace pasar por lengua, ese es un tema entre él y Dios. Pero yo no puedo juzgar a mi hermano y decir, no, eso no es lengua. Porque no existe ese tipo, o sea, no puedo hacer eso, no puedo juzgar a mi hermano, ¿no? No puedo juzgar a mi hermano de falta de fe, ¿no? Entonces, no podría hacerlo. Hay lenguas angelicales, ¿no? Es decir, hay lenguas que son totalmente, pues, a veces uno puede escuchar por ahí algún idioma, ¿no? Y hay muchas veces he escuchado hablar en otro idioma. A veces es totalmente ilegible, o sea, no es inentendible, ¿no? Entonces no se sabe ni siquiera qué es un idioma. Y mire, cuando yo escuchaba eso, y también vino a mí, pues, eso de que será, no será, y me puse a investigar sobre los idiomas, hermanos, porque yo escuché en un culto un hermano que decía monosílabas, o sea, da, no, pero así, ti, ta, así, y yo decía, ¿qué es esto? Por favor, decía, Señor, ¿qué es esto, no? Esto no es un idioma. Y mire, yo me fui con esa duda en mi corazón, y entonces dije, Señor, pero eso es una lengua. Y entonces me voy ahí a ver en internet, en lingüística, ¿no? Los diferentes tipos de lenguas que existen. Hermanos, hay lenguas en África que son monosílabas, que son trisílabas. El chino también es algo así, ¿no? Chin, chon, sen, ton, ¿no? Entonces, no podemos juzgar, amados hermanos. En cuanto a las lenguas, solo el Señor sabe si el hermano está realmente haciendo uso de ese don, ¿no? Para edificar, ¿no? Porque ese don no es para que yo, como el ministerio, el movimiento apostólico, ¿no? Yo soy apóstol, entonces yo estoy por encima de mis hermanos. Otra herejía más, ¿no? El movimiento apostólico. O la iglesia es para que usted, hermano, sea rico. La pobreza es una maldición. La pobreza es una maldición. ¿Correcto? Así que usted tiene que ser rico, ¿no? Y por eso tiene que invertir en el reino, ¿no? Así que si usted trae, el que siembra poco, poco cosechará. Y hay hermanos que creen, hermano, y siembran bastante, pues. Y entonces el apóstol termina comprándose su camioneta 4x4, se compran su jet privado, ¿no? Y muchos no alcanzan. Hermano Enrique, adelante. Sí, pastor, bueno, hablando de esto, esta es una experiencia personal. Yo tengo una amiga de hace años ya, y resulta que mi amiga es de una iglesia apostólica. Entonces, algunas veces hemos salido a tomar algo, a conversar, ¿no? Sobre la palabra, ¿sí? Y a veces me da ganas, ¿no? De poder de hablarle, ¿no? Pero cuando yo entendí que no era muy prudente hablarle, porque cuando me dijo, sí, que te voy a compartir los mensajes de unos siervos de Dios, que Dios los usa mucho. ¿Y quién es?
Ah, es Guillermo Maldonado, me dijo. Ya cuando me dijo eso, como que yo, dijo Cash Luna, y yo digo, no, ya está bien, ya, otro día lo veo, le digo. Pero ella me dice, por ejemplo, sí, en mi iglesia hacemos la fiesta del pacto, me dice, así, Oh, sí, y ella me decía, ¿no? ¿Y tú qué le vas a pedir al Señor? Y yo le digo, yo no le puedo pedir nada al Señor, yo, al contrario, yo le digo, Señor, el hecho de estar vivo nada más sabiendo lo que yo he sido, para mí es un milagro. Y me dice, no, pero la palabra dice que nosotros somos príncipes, yo soy hija de un rey, yo le pido todo a mi papito Dios, le dice ella. Entonces, yo me doy cuenta por dónde va, desgraciadamente, eso. Yo no dudo que ella ama a Dios, ella ama a Dios, sirve a Dios y le encanta alabar a Dios, todo, pero desgraciadamente la teología a donde apunta este tipo de iglesias va por el lado de que Dios nos debe favorecer porque es así, porque es Dios, ¿no? Y esto ya escapa mucho de lo que es la doctrina, lo que es la teología o la exégesis real. El Señor no tiene ninguna obligación en favorecer a nadie, ¿no? Como la otra vez yo estaba escuchando unas prédicas, un conjunto de prédicas de Paul Washer cuando estaba en el Perú, el hermano, y él decía, ¿no? O sea, ustedes, y él dice, ¿no? Hay muchos cristianos que piensan que Dios está llorando en el cielo, pobrecito, ¿por qué los humanos no se convierten? Y él dice, ¿no? No puede ser, Dios es soberano. Dios, si todos los seres humanos nos volviéramos ateos, Él va a seguir siendo Dios. Y hacía un ejemplo, decía, si todos los seres humanos nos volviéramos ciegos, el sol no dejaría de brillar por eso. Entonces Dios es el hombre el que necesita de Dios. Pero desgraciadamente, a través de este tipo de teología distorsionada, nosotros terminamos entendiendo que Dios nos necesita. Y ya prácticamente la obra, el milagro de la salvación, ya no depende incluso solo de la obra redentora de Cristo, sino de la obra de Cristo más lo que tú le des. Y terminamos errando igual que los católicos, igual que los de Jehová. Entonces vamos a terminar cayendo en esos errores y desgraciadamente, como ellos son neocarismáticos o neopentecostales, muchos hermanos a veces, solo basta con mirar o con a veces ir a uno de esos servicios como el Pastor Jesús, ¿no? Ese es el Pastor Jesús nos comparte en la clase y nos dice, ¿no? Que a veces hay hermanos que se van a un retiro de 7 días y regresan a la iglesia ya todos con esas enseñanzas, ¿no? Y empiezan a enseñar a los hermanos. Entonces, y ese es el peligro, hermanos, a veces de nosotros no tener una buena base doctrinal. Bien, gracias, mi hermano Enrique. O sea, justamente por eso es que nosotros tenemos que advertir estas cosas, ¿no? Entonces, este espacio donde nosotros compartimos conocimiento, porque lo que estamos compartiendo es conocimiento, ¿no? Entonces, este espacio tiene que servir para eso, ¿no? Tiene que servir para entender que en el siglo XXI han llegado cosas, herejías muy destructivas, y que no son ajenas a lo que nosotros sentimos como pentecostales. O sea, no estamos hablando de los testigos de Jehová, no estamos hablando de los mormones, no estamos hablando de algún Krishna, no, estamos hablando, y no estamos hablando de bautistas, ¿no? O de luteranos, estamos hablando de pentecostales, manifestaciones que hablan lenguas. Yo estoy seguro que hablan lenguas, yo sí creo que hablan lenguas, ¿no? Que ponen manos y sanan. Yo sé que el Señor actúa allí y sanan, perfecto, pero han sido llevados por su propia concupiscencia a poner el ideal de la riqueza, ¿no? Y yo he conocido a un hermano que ahorita tiene problemas hasta judiciales, pero cuando él comenzaba a hablar sobre el discipulado, ¿no? Comenzaba a discipular, lo que hablaba era riqueza, que tú eres rey, que tú eres príncipe, ¿no? Somos reyes y sacerdotes, invierte, tienes que invertir en el reino, y eso es una falacia, hermanos, porque lo que dice la palabra de Dios es, ¿no? ¿Qué es lo que sacamos de todo lo que está en el Antiguo Testamento? Si tú guardares estos mandamientos, entonces la lluvia llegará a su tiempo. Entonces, hay una forma de que, porque la lluvia es una bendición, porque va a hacer que el fruto crezca, o que yo tenga frutos, ¿no? Entonces, está hablando de cosas materiales. O sea, si tú vas a tener, ¿no? Abundarán los lagares, pues, ¿no? Te sobrealimentarás.
en abundancia, ¿no? Entonces, esa es la riqueza, entre comillas, que no es la riqueza del mundo, amados hermanos, porque al rey de Israel le decía no amontones caballos. ¿Y qué cosa eran caballos en el tiempo de estos reyes? ¿No? Era justamente la forma ahora, es como decir, no amontones dinero en las cuentas del Gran Caimán, pues en cuentas bancarias, ¿no? Porque se medía por caballos. O sea, no es, ahora se mide por cuántos millones de dólares tú tienes, ¿no? Pero en esa época se medía con caballos. Entonces la riqueza, mis amados hermanos, tiene que ver con una riqueza espiritual, ¿no? Y que consecuencia de esa espiritualidad, todo te va a ir bien. Todo siempre vas a tener, el Señor estará contigo, el Señor te acompañará, ¿no? Entonces allí vas a reposar, ¿no? En Él reposamos. Mi hermano José Alfredo Inga. Sí. Adelante. Doctor, yo también tendría que analizar un poco, han nacido ahí en esa iglesia, ¿no? Entonces ellos no conocen mucho de lo que es el pentecostalismo. Entonces ellos salen pues con esa... Por ejemplo, en mi caso, yo empecé en una de esas iglesias, gracias a Dios que llegué a la Asamblea de Dios. Entonces, pero en ese tiempo, por ejemplo, nos llevaban nos juntaban unos 10 o 100 empresarios cristianos que nos daban asesorías empresariales, todo con la Biblia, ¿no? Y me recuerdo uno de los pasajes, ¿no? De Romanos 4, dice, y acuérdate de Jehová, que Dios siempre da el poder para hacer la riqueza. Entonces, nos decían a todos, ¿no? Todos no tenemos que ser pobres, tenemos que ser ricos, ¿no? Entonces, no tenía, eso era lo que siempre nos decían, ¿no? Que teníamos que sembrar para el reino, que yo digo, en ese tiempo yo no conocía mucho. Entonces yo me dejaba guiar por el Dios, que me viene, ahora conozco, ¿no? Un poco más porque ya estoy en la asamblea, yo ya muchos años de mí. Entonces, pero yo digo a los hermanos que reciben, ellos entienden que ellos no saben mucho. Y para eso creo que la labor de nosotros es poder seguir predicando la palabra para que ellos puedan entender también en algún momento, ¿no? En qué nos están llevando. Entonces, eso es muy bueno. Así es. Otro como decían también, ¿no? Que teníamos que sembrar más de lo que de lo que teníamos que dar en los diezmos, los frenos, era arte, ¿no? Mire, hermano, el colmo que he escuchado es citar a la mujer pobre, ¿no? Y que entregó todo lo que tenía, ¿no? O sea, presionar, no, hermano, si todo lo que tengas entrega, entrega todo lo que entrega, porque eso va a valer más, ¿no? No se puede manipular de esa manera, hermano. Es increíble, pero hasta ese nivel se ha llegado, ¿no? Entonces, pero el Señor va a poner todo en su lugar, ¿no? O sea, ellos van a dar cuenta de eso. Yo no voy a juzgar a mi hermano, hermano. O sea, yo lo que yo puedo decir es que la doctrina está mal, porque no hay un sustento en la doctrina, ¿no? Pero Dios me libre de acusar al pastor Guillermo Maldonado, al pastor David Cash Luna, ¿no? Y el Señor los levantó, ¿no? Y el Señor, ahora ellos van a responder al Señor, ¿correcto? O sea, no voy a hablar mal. Y yo recuerdo mucho uno de los hermanos en internet que criticaba mucho al pastor Cash Luna, y lamentablemente fue descubierto, ¿no? Y el Señor sacó a luz algo de él que fue una vergüenza, ¿no? Porque o sea, Dios levanta personas, permite ciertas cosas, hermano. Dios es soberano, ¿no? O sea, Dios es soberano, Él permite, como en Job, recuerdo, yo siempre me acuerdo de Job para comprender que no hay nada que se le escape a Dios. Job es el ejemplo claro donde nosotros encontramos la soberanía de Dios. O sea, Dios no se le escapa a nadie, hermano. Ninguno de nosotros. Y todos vamos a dar cuenta. Todos nosotros vamos a dar cuenta. Hermana Lida León quiere también participar.
Sí, profesor, solo quería decirte que aún en las iglesias Asambleas de Dios, dentro de las iglesias Asambleas de Dios en la actualidad, vemos que hay muchos hermanitos que le ponen mucho énfasis a las manifestaciones del Espíritu Santo. Buscan sobre todo esa lo que es lo que es sobrenatural, ¿no? Y por lo visto, y es lamentable, es que son los mismos pastores, las cabezas, que no enseñan, y es a raíz de ello que los hermanos pues se desvían, y por falta de doctrina, falta de enseñanza, piensan como piensan ahora. Por eso la vez pasada decía, yo creo que el nuevo pentecostalismo se originó dentro de las mismas iglesias pentecostales. Entonces yo creo que de ahí es donde se ha ido ampliando esto, ¿no? Es lamentable de que la falta de teología, la falta de enseñanza. Conozco a muchos hermanos que dicen, ¿para qué voy a leer la palabra de Dios si fue hecho por el hombre? Mejor que Dios me hable directamente y eso enseño o predico. O no puedo leer ningún libro porque eso está hecho. Yo le menciono, ¿puedes leer este libro, prepara tu mensaje? No, solo la Biblia, dice. Y ahí pues donde carece, y es terrible, ¿no? Y en base a ello, pues que se desvía pues el pueblo. Eso quería decir. Y muy bien, mi hermana Lida. Y antes de darle el pase a mi hermana Marcia, solo en el caso en el comentario de nuestra hermana, ¿no? Lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos, usted ya vino al seminario, entonces trataron este tema. Por eso les digo, usted tiene allí 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, puede seguir investigando, pero investigando, no lo que dice Jorge Rodríguez, no, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y con amor, porque esa es nuestra misión, porque el pastor está puesto allí, el Señor, él es un hombre como todos nosotros, pero el Señor lo ha levantado a él como pastor. Entonces yo me tengo que acercar al pastor, ¿no? Con toda humildad, porque a medida que usted tenga conocimiento, hermano, más humilde tiene que ser, ¿no? Porque nosotros no aprendemos para golpear a nuestros hermanos, ¿no? Para decirles, no, esto no es así, ¿no? Y le jalamos, no. Esa no es la razón por la que estudiamos. Nosotros estudiamos porque queremos darle calidad a lo que nosotros sabemos. El Señor ha puesto esto en nuestros corazones, ¿no es cierto? Entonces, estudiamos por eso. Vayamos con amor, hermana, y hablemos con el pastor. Pastor, mire, en cuanto a las lenguas, pasa esto, a ver, ¿qué opina usted, no? Y si usted ve que el pastor se cierra allí, hermana, no hay problema, porque usted ya llevó la semilla, porque él también es una persona que está aprendiendo como todos nosotros. Y entonces en el momento preciso, él va a decirle, sí, hermana, efectivamente, así es, ¿no? Y ahí va a ver la obra de Dios. Hermana Marcia, adelante, hermana Marcia. Gracias, pastor. Sí es verdad, pastor, lo que van comentando nuestra hermanita Lida, que muchas veces vienen a engañar a nuestros miembros, ¿no? De las falsas doctrinas como Dios Madre y hasta con la Biblia. Enseñan, ¿no? Y quedan confundidos los miembros. Y de esa manera creo que es importante reflexionar, ¿no? Y enseñar a los miembros para que no queden confundidos, que nuestra doctrina de Asambleas de Dios está pues basado, ¿no? Es una iglesia pentecostal y entonces debemos enseñar a los miembros para que no estén confundidos y ellos tengan buena base, ¿no? Para poder defenderse. Y eso podría compartir, pastor. Muy bien, mi hermana Marcia, por supuesto, totalmente de acuerdo. Así tiene que ser, ¿no? Entonces, aún, hermanos, justo hoy día he tenido reunión con varios pastores de las Asambleas de Dios y veíamos, analizábamos, ¿no? La necesidad de reevaluar nuestros principios, ¿no? A la luz de una investigación, ¿no? De una investigación seria de las escrituras en el hebreo, en el griego, ¿no? Porque nosotros tenemos
estamos enseñando algo que hemos recibido, pero quizás también nosotros, o sea, nosotros estamos mirando en otras congregaciones que son herejías, sí, pero tenemos nosotros el sustento. Se han hecho estudios de las doctrinas de nuestras como asambleístas. No los hay, mi hermano. No hay estudios, y eso, pregúntele, ustedes tienen clases con el pastor Jesús Rivera, y el pastor Jesús Rivera es uno de estos teólogos que yo admiro, ¿no? Porque él tiene una trayectoria de años en las Asambleas de Dios del Perú, en donde él me dice, tenemos que hacerlo, y él es el que está buscando, ¿no? Que se establezca bien nuestro sistema de principios de fe, ¿no? Bajo un estudio serio, ¿no? Algo que no hayamos recibido y que lo estamos repitiendo, ¿no? Como pasó con el tema de las lenguas, ¿no? Entonces, vino, se imponían manos y todos tenían que hablar lenguas. Vino un misionero, hizo esa práctica y los hermanitos dijeron, no, esta es la forma, y sin ningún sustento bíblico obligaban a los hermanos a que hablaran lenguas todos, cuando el texto de la Biblia dice otra cosa, ¿correcto? Entonces, todos hemos cometido algún error, hermanos, así que nosotros debemos de basarnos en lo que está escrito en la palabra. Bien, mis amados hermanos, se nos fue el tiempo, nos falta 5 minutos para las 9. Yo quiero, porque esta ya es la última clase, ¿no? Hemos terminado en el tiempo moderno, y solamente quiero animarles porque la idea que ustedes sepan de los conflictos, de la realidad de la iglesia, es que ustedes tengan claro qué es lo que pasó con la iglesia y qué es lo que está pasando con la iglesia. Pero así como hubo conflictos en la iglesia, sobre todo en esta última parte, ya desde el tiempo de la Reforma en adelante, ¿no? Hemos tenido discusiones, debates, pero millones, ¿no? Millones de familias se han restaurado. Millones de hermanos han dejado algún vicio, ¿cierto? Entonces, la obra de Dios continúa, es una obra viva, ¿correcto? Así como hemos tenido errores, ¿no? Hemos llegado al siglo XXI también con muchos aciertos, glorificando a Dios, porque es Él el que merece toda la gloria, ¿correcto? Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar, ¿no? La historia nos muestra algo para que nosotros no nos volvamos a equivocar, pero tenemos que estar contentos, hermanos, de que todo lo que está pasando tiene un final feliz, ¿no? Porque estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesús. Entonces, van a pasar una serie de acontecimientos, ya se nos ha advertido, pero finalmente vamos a estar con Él, habrá una cena, ¿no? La cena del Cordero. Entonces, mis amados hermanos, les agradezco muchísimo la paciencia, y será pues hasta una próxima oportunidad. Espero de alguna manera haber contribuido en algo. Lo que se trata en las clases, hermanos, es abrir espacios nada más, ¿no? Para que ustedes puedan profundizar, para que ustedes sigan investigando, ¿correcto? Esa es la idea. Y antes de que se... Pastor, muchísimas gracias por sus enseñanzas. Hemos aprendido bastante, gracias por su paciencia que ha tenido con nosotros. De verdad que me voy muy agradecido, pastor, y esa enseñanza siempre va a quedar conmigo y lo voy a compartir con los demás. Gracias a Dios, mi hermano, gracias al Señor, que es el que nos ayuda, ¿no? Y gracias a Dios. Y vamos a aprovechar este momento también para poder tomar su asistencia, ¿ya? Entonces acá tengo José Alfredo Inga, Lisbeth Molina, nuestra hermana Lida León, nuestra hermana Marcia Jaldín, nuestra hermana Lidia Palomares, nuestra hermana Elizabeth Moreno, nuestro hermano Ronald Silva, nuestro hermano David y Amy,
como uno ahí, los dos, muy bien. Y Emi, ¿no? Emi. Nuestro hermano Eloy Flores. Nuestro hermano Jan Zapata. Nuestra hermana Susana Encarnación. Nuestro hermano Enrique Peralta. Nuestra hermana Cristina Silva. Y nuestro hermano Felipe Rivera. Bien. Entonces, mis amados hermanos, a ver, voy a poner la pantallita por acá para mirarlo directamente. Ya está. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Sigan, por favor, sigan. Allí en la plataforma está los productos académicos. Envíen sus productos académicos, porque yo estoy exonerando del tema de los exámenes. Yo no considero que es un momento para un examen. Hemos venido aquí para compartir sus conocimientos, ¿correcto? Tomen las cosas con calma, con paz. Se vienen momentos difíciles, mis amados hermanos. Yo quisiera que no fuese así, pero lamentablemente todo hace indicar que vamos a pasar otra vez otro momento difícil, ¿no? Y entonces, mantengamos la calma, preocupémonos de nuestras familias, pidámosle al Señor que nos ayude y que nosotros podamos pasar este momento difícil que se avecina. Que el Señor me los bendiga. Le voy a pedir a la hermana Lisbeth Molina que por favor nos despida con una oración. Amén, pastor. Mis hermanos, vamos a orar para finalizar con esta clase. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo de enseñanza compartida, Señor. Gracias porque abriste nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento, Señor, para seguir trabajando en la obra tuya, Padre Santo. Servirte en excelencia, Señor, y compartir, Señor, las enseñanzas recibidas, Señor, de esta clase. Te pido y ruego, Padre Santo, que tú bendigas la vida de tu hijo, del pastor Jorge, Señor. Seas tú bendiciendo grandemente su vida, su familia, su hogar, Señor, Dios Todopoderoso. Y que, Padre Santo, bendigas la vida también de cada uno de mis hermanos presentes en esta clase, Dios Todopoderoso. Y te damos gracias por todo. Guíanos siempre con tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre amado. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén, mis amados hermanos. A ver, prendan sus camaritas para tomarnos una fotito. A ver, vamos a tomarnos una foto. Amén. Profesor, gracias por sus enseñanzas. Hemos aprendido mucho. No, gracias a Dios. ¿En qué otro curso lo podemos Gracias, encontrar, profesor. pastor? Gracias por sus enseñanzas. A ver, sonrían. Una sonrisa. Ya está. Muy bien. Gracias, amados hermanos. Ya están entrando ya los alumnos del otro curso. Profe, ¿nos va a enseñar la próxima? Bueno, si el Señor lo permite, por supuesto. Bendiciones, Amén, profesor. pastor. Así sea. Amén, pastor. Dios te Bendiciones, bendiga, hermanos. Un gusto. Bendiciones. Erisa, te llamo. Chao. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermanos.